Hola, queridos amigos, un gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar de un tema que está en la palestra pública y son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, donde están compitiendo la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump. ¿Cómo van las encuestas? ¿Qué dice la última semana? ¿Quién ganaría las elecciones? Primero, es muy importante tener en cuenta que hasta hace 3 semanas Donald Trump estaba liderando prácticamente en todos los estados pendulares. Pero con la llegada de Kamala Harris a la competencia, parece que ahora en este momento hay un empate técnico entre ambos. Vamos a revisar un hilo que fue publicado a través de la red social X, desde mi cuenta personal, @codiguillos, donde se analiza cuál es la relación de esta campaña con la subida en las encuestas de Kamala Harris y, digamos, el mantenimiento o el estatus que tiene Donald Trump en los números. Y también un factor muy importante que hay que estudiar y que hay que analizar es la llegada de Robert Kennedy a la campaña de Donald Trump. Antes de entrar en materia, es muy importante explicar cómo es el sistema electoral en los Estados Unidos. Recordemos que el voto popular no elige directamente al presidente, sino que son los votos electorales, es decir, los votos de cada estado. Por ejemplo, si Kamala Harris, como muy seguramente va a pasar, ganase en el estado de California, obtendría 55 votos electorales. Si Donald Trump, como seguramente puede pasar, gana en el estado de Texas, obtendría 38 votos electorales. Sumando los votos electorales de cada uno de los estados de la Unión, tendría que el candidato, para poder llegar a ser presidente, obtener más de 270 votos electorales. 270 o más de 270 votos electorales. Viendo en este orden de ideas cómo es las elecciones en Estados Unidos, tenemos cuáles son los estados que son consolidados y los estados que son pendulares. Los estados consolidados son los que siempre, por lo general, en todas las elecciones votan demócrata. En los últimos 30 años, estados como California o Nueva York o Georgia, desde las últimas 3 elecciones pasó a ser un estado republicano a un estado pendular, en el que cualquiera de los dos candidatos puede ganar. Lo mismo pasó con el estado de la Florida, que hasta hace 10 años era un estado pendular. Por lo menos Florida votó por Obama las dos oportunidades. Sin embargo, desde la llegada de Donald Trump, Florida se volvió un estado netamente republicano. Y esos son, digamos, la diferencia entre los estados consolidados y los estados pendulares, que pueden dar la sorpresa, pueden votar por cualquiera de los dos candidatos. Teniendo eso en cuenta, los demócratas tienen asegurado a un total de 192 votos electorales en los estados que ellos tienen seguros, por decirlo así, y los republicanos, en el caso de Donald Trump, tienen 179 votos electorales asegurados. Mientras que hay en disputa unos estados que son los pendulares, que sería Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania, Wisconsin y Carolina del Norte. Entonces, quien gane en la mayoría de estos estados pendulares, pues ganaría la elección a la Casa Blanca. Según una última encuesta, que es la que vamos a analizar el día de hoy, Donald Trump tiene en ciertos estados pendulares, tiene un favoritismo, mientras que Kamala Harris ha logrado superar a Trump en estos estados. Pero en total, consolidando los 9 estados pendulares, Kamala Harris tiene un total de 42% de intención de voto, mientras que Donald Trump tiene un 40%. Este dato es muy importante porque Robert Kennedy obtuvo un 5% de intención de voto en estos estados pendulares. La pregunta sería, ¿este 5% pasaría a ser de Donald Trump? ¿Pasaría a Trump del 40 al 45%? No obstante, hay un punto que hay que tener en cuenta, y es que cuando fueron consultados, estos digamos que fueron los consultados que tienen un partido político o están registrados en un partido político. Pero si vamos a los independientes, los que no tienen ningún partido político, podemos revisar que hay un 44% que iría con Harris y un 45% que iría con Trump, mientras que un 10% no elegiría ninguno de los dos. Entonces ahí hay una brecha muy importante, un 10% de indecisos,
de personas que no saben por cuál de los dos ir o que definitivamente no quieren a ninguno de los dos. Y sería el trabajo, pues, tanto de los demócratas como de los republicanos de tratar de convencer a ese 10%, que serían los que ajustarían o inclinarían la balanza hacia cualquiera de los dos candidatos. Pero en general, digamos, la votación combinada tanto de independientes como de los que sí están registrados en un partido político nos da una tendencia de que un 50% apoyaría a Harris, mientras que un 48% apoyaría a Trump. Esto en los estados pendulares, recordemos que son los estados que van a definir la elección. No son ni los demócratas ni los estados republicanos, sino los que son pendulares. Sin embargo, bueno, vemos que según pronósticos publicados, Harris lidera con un poquito de ventaja, con 3 puntos de ventaja en estados como Michigan, Wisconsin y Arizona, mientras que Trump consolida su victoria en Carolina del Norte, Georgia y Nevada. Sin embargo, las diferencias son de 2 puntos, y en el transcurso de lo que queda de aquí a las elecciones presidenciales, que serían el 5 de noviembre, pueden pasar muchas cosas. Puede Harris consolidar. Recordemos que el factor, lo que le decía al principio, el factor Harris es muy importante porque hace un mes prácticamente Donald Trump lideraba en los 9 estados pendulares, y ahora quien lidera es digamos que hay un empate entre Harris y Trump. Entonces esto nos puede decir que continuando la campaña presidencial, Harris puede continuar liderando, puede sobrepasar a Donald Trump, o más bien la llegada de Robert Kennedy a la campaña de Donald Trump podría impulsar la candidatura de Trump a la Casa Blanca. Esto sería muy importante analizar en los próximos días con las nuevas encuestas que vayan saliendo. Sobre todo, pues que ayer fue que se anunció la adhesión de Robert Kennedy a la campaña de Donald Trump. Entonces sería muy interesante ver el comportamiento de las encuestas en los próximos días. Lo que les comentaba del factor Kennedy, es muy importante revisar qué puede pasar en los próximos días. Según las encuestas, lo que se ha visto, Kennedy tiene un 5% de favorabilidad, Trump un 40%. Entre los que están registrados, esto de pronto podría ayudar a Trump a subir favorabilidad en alguno de estos estados. Sin embargo, hay que tener en cuenta el factor Kamala, que está empezando, que además está conquistando, pues, los medios de comunicación, está conquistando las tendencias en redes sociales. Entonces habría que esperar los próximos días. Lo que les decía sobre el factor Harris, que hay que esperar y ver qué va a pasar en las próximas semanas. Si Harris, digamos, con su carisma, con su sonrisa, siempre está risueña, puede conquistar a los indecisos, que son los que van a definir la elección en los estados pendulares. Y de momento, pues sería ese el análisis de cómo estamos hoy. No se puede definir quién sería el ganador. Está complicado porque hay un empate técnico prácticamente. Hay algunos pronósticos que hablan de que Harris podría ganar, pero sería con un porcentaje muy, muy pequeño, con 273 votos electorales. Recordemos que para ser presidente en los Estados Unidos se necesitan 270 votos electorales o más, y se habla de un pronóstico de que Harris podría ganar con 273 votos, o sea, con una muy, muy, muy mínima diferencia. Sería una elección muy complicada, muy reñida. O también hay pronósticos, están empatados los pronósticos de que podría ganar Donald Trump. Si las elecciones fueran este martes, podría ganar igualmente con una diferencia muy pequeña si conquista los estados donde él hasta el momento está liderando, que son Carolina del Norte, Georgia y Nevada. Entonces, muy, muy complejo el panorama en este momento. Los invito a estar atentos. Las próximas semanas estaré haciendo un nuevo análisis de cómo van las encuestas, de cómo van los números, para que podamos ir sacando resultados, si la campaña de Harris está gustando al público norteamericano, o si la campaña de Donald Trump realmente tiene un impulso con la llegada de Robert Kennedy y pues de todas sus políticas y sus propuestas. Hay que tener en cuenta muchos factores también, que pues el gobierno, el oficialismo, por decirlo así,
es el Partido Demócrata. Hay mucho descontento, sobre todo con el tema económico, el tema migratorio, y en esos puntos Donald Trump puede remontar, pero también vemos a un Donald Trump que tiene muchos puntos en contra, que la audiencia o el público ven él a un líder de pronto populista, y bueno, el público tiene ciertos reservos con la figura de Donald Trump. Entonces, esto sería el análisis hasta el momento de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Los invito a seguir conectados, a estar pendientes a la página códigomundial.com, donde se va a estar publicando los resultados en próximas semanas de las encuestas que vayan surgiendo, de los análisis que vayan surgiendo y los pronósticos que los analistas estén dando al respecto. Los invito a seguir aquí, a darle like, a suscribirse al canal y por supuesto a seguir interactuando con este tema tan importante para todas las Américas. Muchísimas gracias.